qué? Porque es la muerte la que él quiere confrontar y superar a través de ella. En su acepción más simple es la reproductividad, ¿no? Continuar la especie, pues, ¿no? Una cosa darwiniana y desagradable. De tal modo sucumbe ante la oferta de la reproductividad y en el fondo una tragedia interminable. Nuevamente el problema del pecado, de la culpa, nos llevaría demasiado lejos para intentar siquiera un breve análisis para la ocasión. Me queda una paginita, tranquilo. Así las cosas, y superando aquel intento por tratar de entenderme a mí mismo en relación a estos dilemas, tuvieron que pasar algunos años para volver a ocuparme de los mismos. Incapaz de identificar esta oscura fuerza, recurrí como por costumbre al dibujo, resultando esta nueva serie de aproximadamente 300 láminas de distintos formatos, de los cuales he podido deducir algunas de las pocas conclusiones que hoy les comunico. Entre aquella y esta serie de dibujos me dediqué a meditar la lectura de San Agustín. A partir de sus confesiones creo haber logrado establecer un puente conceptual con su Civitate Dei, o Ciudad de Dios, de modo que realicé una serie de cuadros acerca del Apocalipsis y el juicio final, en el contexto de la bajada de Jerusalén celestial sobre el pueblo de Petar, el lugar donde habito desde hace más de 60 años. Concluida esta serie de trabajos, en tiempos ciertamente políticamente difíciles y angustiosos, pensé continuar con el tema del purgatorio y el infierno. Me parecía lógico que por ahí iban los tiros. No sabía que estaba en el infierno y en el purgatorio. Un intento en el que al menos hasta el momento he fracasado más o menos lamentablemente. Falta de distancia o de perspectiva muchas veces. Obviamente las cosas en el arte no ocurren según el otro. Las trate uno de imponer, o las trate de imponer mi vanidad ni mi voluntad personal que estime poner en ellas. Así que sin saber muy bien cómo justificarlo, esta serie de dibujos afrodisíacos, quizás porque pasados 16 años de ignominia y expuesto a la más crasa primitivez como la que nos viene siendo impuesta, necesitaba estimular lo que me va dejando de creatividad y, en resumidas cuentas, desesperanzarme un poquito. Recupero algo de la alegría de vivir, más allá del solo rigor de la fe en la creatividad y su poder, único poder que asiste al hombre frente a la bestialización progresiva, y rendir un homenaje al amor, por supuesto. Y así como desde el cansancio que producen estas reflexiones comencé a ver una vez más, a barruntar el resplandor de una salida hacia un estado de ánimo menos pesado y agobiante, no por ello menos amenazador y lleno de incertidumbre. Ahora mismo trabajo, pero ya esto es otro cuento, el tema al que me llevó, como siempre, la disciplina del artesano de la tinta sobre el papel, donde el cielo baja a la tierra como los ojos a las manos del dibujante, a la manera del amante, cuerpo constelado que se acuesta sobre el paisaje cartografiado, cuerpo de hembra deseada, polvo de estrellas, deseos, misterios, piedad y ya. Bueno, gracias. Ojalá que a ustedes les dé un marco adicional a lo del señor Cantón y vean los dibujos con otros ojos, que no sea simplemente el de unos polvitos más o menos logrados, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, alguien preguntarle algo a él. ¿Hay alguna explicación o algún motivo para el cambio del fondo? O sea, porque hay algunos por lo menos sobre los pentagramas, porque hay sobre el fondo con patrones. El de los patrones es interesante porque mi amigo el montador decía que parecen tela de colchones, de revestimiento de colchones. A mí me parecían muy bellos. Lo fortuito ha funcionado allí. Esto me lo dio una amiga que en parte inspiró muchos de estos trabajos también, que es mi compañera actual. En tanto a la musicalidad, bueno, no sé si es tan difícil entender lo de la música y el pentagrama, digamos, sobrepuesto. Normalmente los trabajos que estoy haciendo, pero eso es una tontería hablar de lo que uno está trabajando y no de lo que uno está enseñando. El pentagrama es el cielo que baja sobre la tierra.
entonces funciona en ese sentido. Hay algunos escritos en Desesperanto, que es otro discurso que se me llevaría demasiado lejos, y lo demás es responsabilidad de J.F. Cantón, el cual trabajó con toda la libertad y me sorprendía cada vez más con su sensible entendimiento de la carga que tenía cada uno de los dibujos. Considerando el recuento de lo que ha sido tal vez el intento de censurarlo con la exposición del Civita TDI en medio de las protestas estudiantiles, ¿no cree más bien que el arte pueda servir para desenmascarar las ironías, contradicciones pues de la sociedad? Considerando que este es un movimiento que, digamos, luchaba por la libertad de todo el mundo y pues en medio de la lucha, pues... Eso es lo que precisamente se lograba hacer, dar a entender a esa exposición, y es precisamente lo que no se quiso entender en ese momento. Y los jóvenes de esos movimientos de rebeldía que ponen la sangre y ponen el pellejo para llevar sus planazos y estar pasando penas y torturas en este país, deberían tener cuidado con sus líderes, porque muchos de ellos son unos pequeños burgueses realmente asquerosos, que en vez de entender que el arte es el cómplice siempre de las causas justas, siempre de la juventud, siempre del progreso, lo primero que hacen es oponerse al artista y al arte para lucirse ellos y robarse el show de algún modo. El costo sigue siendo el espíritu del artista y sigue siendo la sangre joven de los países. Adolfo Hitler, por cierto, era un artista frustrado. El que lo jodió, Winston Churchill, también era un artista frustrado. Hay que tener cuidado con los artistas frustrados y los falsos líderes. No sé si respondo más o menos. Sí, totalmente. Maestro, acá. Bueno, conociéndolo y toda la historia que tiene y sabiendo de su obra, sabiendo que siempre ha tenido sus grandes formatos, cosa que hemos hablado antes, pero aquí quisiera de repente escucharlo. ¿Cómo se siente pasar de esos tremendos cuadros, tremendas obras, a llevarlo a esta dimensión? A nivel anímico, así como... Aquí me estás desenmascarando una de las fallas que tiene esta exposición, porque simplemente tiene que ver con un problema de mercado. Pero muchas veces lo banal en el arte, en la experiencia de uno, resulta que es premonitoria, providencial. Simplemente yo no puedo vender un cuadro hoy en día de un tamaño determinado sin engañar a la gente que me lo ha comprado por un precio hace un par de años, y hoy en día tendría que cobrar, gracias a la inflación por ejemplo, infinitamente más, cosa que no puedo, y si no lo hago estoy robando al otro. Entonces ese es un dilema moral o moralista, podríamos casi decir, ¿no? La otra cuestión es que me permitió una reflexión de otro orden. Por ejemplo, descubrí que todos los desastres de la guerra de Goya, que además son muy sensuales también, debería haberlos mencionado junto con Chile, son más pequeños casi que los dibujos que yo estoy haciendo. Es decir, hay un sintetizar, pero es una experiencia que estoy viviendo, no la puedo evaluar como ya ocurrida, estoy en pleno proceso de ella, donde casi me esfuerzo a hacerlo más pequeño todavía, más conciso, más sintético, pero además tiene una ventaja, que es que puede transportarlo. No tienes que estarte dejando pechar por la Guardia Bolivariana Nacional en La Guaira, y ni dejándote acusar por estar traicionando a la patria por sacar tu producto de tu propio trabajo del país. Por ahí se inició un poco la necesidad, digamos, fáctica, material de hacer estas cosas. La experiencia, una vez que tú te inicias, te vas por ella, pues, ¿no? Es como el beso y terminar en la cama, pues, ¿no? Más o menos, ya para relacionarlo de algún modo con lo que estamos hablando. Sí. Son polvos pequeños. Sí. Son pequeños polvos, pues. Por cierto, que a la pregunta del amigo también hay muchas estrellas, y era eso, eran polvos cósmicos. Eran estrellas que bajaban, tiene que ver con el mito de la Vía Láctea, en fin, hay mucho de eso también allí, ¿no? Pero yo trato de ser honesto en esto, porque estas cosas surgen en la medida que uno va trabajando, y entonces uno dice, oye, este tipo sí es arrecho, vale, mira, te entra todo preconcebido y cómo lo realizó después. No, esas cosas surgen sobre el trabajo, ¿no? La mano te la va dando, te la va exigiendo, ¿no?
No sé si la respuesta es satisfactoria. No, completamente. Claro, gracias. Dos cosas que son de una curiosidad infinita para un artista, para alguien que crea, ¿no? Una es justamente la que terminaste de decir ahorita, ¿no? La gente cree que estos son procesos preconcebidos y en realidad pareciera que la lectura viene después. Es decir, la lectura viene antes cuando en realidad pasa después, ¿no? Y digamos, ese comentario para mí viene con la primera pregunta, que además pareciera que está digamos, conectada con eso del alma y el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con cuando hablaba con Nelson, cuando veía esto, decía, wow, pero esta cosa del amor, ¿no? Y de repente decía, no, ya va, ¿del amor o del sexo, no? Y al final, mi pregunta para ti, Miguel, es si para ti es una cosa o la otra, si son ambas, tal como lo describiste en tu texto, pero cuando lo ves, ¿de qué se trata para ti? Cuando lo ves. Bueno, esto es delicado, ¿eh? Yo no soy un artista esto no es lo típico en mí. A mí me motiva mi motivación es siempre de orden religioso. Entonces tú dirás, y ahora está haciendo esta pornografía soft, ¿qué es lo que pasa con este tipo, no? No. Pero también soy un ser humano y un hombre. Y el problema fundamental, si yo logré expresarme más o menos con claridad, es que con casi 70 años de vida, estoy descubriendo que hay un carajete que es un demonio, que es una fuerza que me desborda, que es el que me ha utilizado, pues. Que yo estoy recién iniciándome en esto de la sexualidad y del amor, y de que yo puedo también tener una erección mística también, y puedo tener una sensación de impotencia con la erección más salvaje y terrible o plena. Es decir, me siento atrapado en este momento de una vivencia casi adolescencial, estoy disfrutándola realmente. No sé si me puedo expresar de otra manera, pero yo no puedo desligar la idea de lo que el amor me abre como camino, como posibilidad. La cábala judía tiene mucho de eso y es muy bello. ¿Por qué no echar un polvo con los polvos de Dios, pues, ¿no? De algún modo, ¿no? Ahora, hasta ahí no llego todavía. Me imagino que me corre el riesgo de que el pragmatismo, el nuevo socialismo me ponga una camisa de fuerza y empieza con esta paja. Habría que vivir en un siglo decente como el siglo XVI, donde había cabalistas serios, ¿verdad? Para poder hablar de esto, ¿verdad? Pero Nelson, quizás sin tener plena conciencia de ello, y por eso yo peleo tanto a veces con él, es capaz de convertir, por ejemplo, el hecho del cáliz sagrado con sangre menstrual, por ejemplo. Y digo, coño, es demasiado volado para mí. Yo vengo de otra generación, él es más joven que yo, pero necesariamente después de 30 años lo tengo que tomar en serio, y sé que es en serio la vaina. Hasta ahí no llego, pues, ¿no? Me tengo que refrenar porque me voy a rechar con él otra vez. Bueno, no sé si estamos complacidos, ¿sí? No, que voy a hacer una acotación por su último comentario. La licencia por todo el estudio que hay hecho, el trabajo y todo lo que nos va a tocar vivir. Es que cuando tú hablas de esto como un tema no religioso, creo que están profundamente equivocados. O sea, sin sexualidad no hay religión. O sea, después estaremos aquí. Tú sé. Excelente. Me merece un aplauso. Gracias entonces por la paciencia que han tenido.